Bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy María Belén Alonso, soy presidente del Centro Argentino de Arte Cerámico y quería presentar este ciclo webinar Ceramistas de Norte a Sur, que organiza el Centro Argentino de Arte Cerámico. Y en esta oportunidad vamos a estar con Nancy Alvarado y su proyecto Tanca, Casa del Oficio Cerámico. También va a estar acompañando a Nancy en este proyecto Rosangela Mancione, de Junín de los Andes, de Junín de Provincia de Buenos Aires. Entre las cosas que organiza el CAC quería comentarles también que en esta oportunidad estamos organizando una muestra que se llama Universos, Elementos Originarios de América en las Artes del Fuego Hoy. Nos parece que esto es una buena manera para convocar a ceramistas justamente de norte a sur, que la gran mayoría, o sea, casi todos podríamos decir, hacemos cerámica que en algún punto tiene algún elemento que proviene de la práctica originaria. Entonces, bueno, es una convocatoria, están todos invitados a participar de ella. Y decirles también que el centro es una organización sin fines de lucro que se mantiene gracias a la colaboración de una cuota anual de los socios. La cuota anual que pagamos actualmente, ya desde hace un par de años, es de 1.500 pesos. Entonces con eso ayudamos a mantener la organización. Las oficinas, la contadora, bueno, los gastos que hay para organizar todas las actividades que hacemos. Entonces, en esta oportunidad, entonces ahora sí le voy a dar la palabra a Anita, Ana María Simoes, es quien ha venido organizando Social CAC y es la que ha venido organizando todos estos encuentros, que los pueden encontrar en el canal de YouTube del Centro Argentino de Arte Cerámico. Ya hay unas cuantas charlas que hemos realizado durante esta pandemia. Y ahora ella va a contarnos las charlas que nos quedan pendientes para este año y después sí ya va a dar inicio a la charla. Bienvenidos a todos. Bueno, para el lunes 30 de noviembre tenemos a Alberto Vignati, que nos va a hablar de su experiencia en horno anagama antiguo. Nos va a contar de la construcción de un pequeño horno anagama con arcilla de Sierra de los Padres y toda la convocatoria que ese horno despertó en todo el país y las horneadas que hizo con gente de todos lados. Y después, el 7 de diciembre, vamos a tener a Gabriel Chaile, que es un artista visual, nacido en Tucumán también, y que con su técnica de adobe está recorriendo el mundo y realiza todo un rescate de las culturas precolombinas y tiene una sala en San Telmo que es recorrida por muchos turistas. Así que esa sería la del 7 de diciembre. Y bueno, nada más. Ahora va a hablar Graciela San Román, que es la que nos trajo a Nancy, y empieza ya la charla. Bueno, estoy muy feliz porque el CAC haya aceptado que le incluyamos a Nancy en este espacio, porque creo que es muy importante que la conozcamos, que conozcamos su trabajo y este proyecto que yo solo conozco el nombre del proyecto. Yo a Nancy la conocí a través de su obra. Vi unas fotos hace ya algunos años de una muestra que había sacado un amigo que había estado en el norte, y era una muestra colectiva y en un costadito se veían unas piezas que me impresionaron bastante por varias cosas, por la actualidad de la obra, la contemporaneidad, pero a su vez la realización, la técnica que estaba hecha construida con técnicas originarias y muy características de su zona. Este cruce me pareció maravilloso y aparte me encantó su obra, y además era una obra de un tamaño importante,
compleja, bueno, me encantó. Entonces empecé a tratar de ver quién era esta persona. Y así fue que a través de Facebook le encontré a Nancy al tiempo, y cuando la encontré estaba haciendo una muestra con esas obras, o había hecho hacía poquito, en una plaza, en un espacio público. Y yo digo, ¿cómo llevó esa obra a ese lugar? Que además se la veía así como con bases pequeñas y muy altas, o sea, de una gran fragilidad. Así que bueno, seguí aumentando mi admiración por Nancy. Y la pude conocer personalmente junto con Rosángeles en el simposio del 18 en Avellaneda. Y ahí también es como que empezamos a hablar y la empecé a escuchar y empecé a ver todo ese mundo tan intenso, toda esa manera tan apasionada con la que ella se vincula con el hacer cerámico, sus viajes, sus muestras, sus preguntas. Y bueno, no sé, me parece que es súper interesante que conozcamos lo más posible de ella, y ahora les voy a leer una cosita así medio formal, pero como para darle encuadre a su... Uy, estoy tratando de averiguar. A esto que digo, darle un encuadre formal, más información. Bueno, ella además es muy joven, tiene 39 años. Es tucumana, egresada de la Escuela de Bellas Artes y de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. En su recorrido personal ha vinculado permanentemente la producción artístico-artesanal y su práctica profesional con el ejercicio de la docencia en diferentes niveles y entornos educativos. Esta experiencia le ha resultado sumamente significativa e integradora de sentidos en el contexto sociocultural en el que lleva adelante sus actividades. Ahora se desempeña como docente a cargo de la Dirección y Gestión Educativa del Taller de Cerámica de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. En los últimos años se ha interesado en la gestión cultural mediante la promoción de proyectos institucionales, personales y en colaboración con otros organismos de carácter público y privado, participando en diversos eventos, muestras y charlas. En este proceso fue incluyendo otros aspectos en la producción y práctica de la cerámica vinculados a la necesidad de ensayar escenarios contemporáneos de producción colectiva en territorio. Y ahora le doy la palabra a Nancy, así nos cuenta de su obra, de su hacer, de sus proyectos y eso. Bueno, muchas gracias. Si tengo permiso para compartir pantalla, comenzamos. Bueno. Ahí vamos. Bueno, para comenzar me gustaría agradecer este espacio al CAC y sobre todo a Graciela por haber pensado en mí para estar compartiendo hoy esta charla. También a Rosángela Mancione, primero por aceptar sumarse al proyecto, segundo por estar acompañando la presentación, y también porque según como yo lo veo, para mí ella es la gran partener, cofundadora de esta historia, aunque por mucho cariño y amistad que tenemos de por medio, no he conseguido que acepte esa mención, ¿no? Lo primero que les quiero comentar, como nota al pie de página, tiene que ver con la región donde vivo. De familia santiagueña por parte de madre y de familia catamarqueña por parte de padre. Yo soy tucumana, nacida y criada en el jardín de la República Argentina, aunque en estos momentos se parece más a Ciudad Gótica que a la cuna de la Independencia. La casa el emblema nacional, la casa histórica, más conocida, estudiada y apodada por esos lares como la casita de Tucumán, ¿no? Esta referencia, el Valle de Tafí o Tafí del Valle, y el sitio arqueológico
de la ciudad sagrada de los Quilmes, son los puntos de interés turísticos más importantes en la provincia en lo que hace el circuito de los valles calchaquíes. Bien, dicho esto, ahora paso al tema que nos convoca, y esperando que pudiéramos establecer un diálogo, he preparado una exposición lo más corta posible, de no más de 25 minutos, que está organizada a partir de 2 capítulos, y que estos van a ir marcando un itinerario de viaje con destino al proyecto Tanca, Casa de Oficio Cerámico. No se trata con esto de una descripción cronológica de acontecimientos, sino más bien me gustaría que terminar haciendo una serie de relatos muy breves que van a ir compartiendo algunas historias que a mí me han significado, me han marcado mucho en este hacer, y con algunas reflexiones que van ahí haciendo el contraste y dibujando este paisaje aquí en el norte, ¿no? En relación a mi experiencia. Bueno, pensar y hablar de la cerámica en San Miguel de Tucumán hoy no es lo mismo que pensar y hablar de la cerámica hace 20 años atrás. Mi experiencia inaugural con la disciplina se da en un contexto de educación formal que está orientado al arte en una escuela secundaria de la Universidad Nacional de Tucumán. Al egresar, sin posibilidades de seguir una carrera vinculada al oficio, sí he podido darle una continuidad a este ejercicio disciplinar vinculada a este espacio, independientemente de mi formación de grado, ¿no? Aquí el chiste que siempre cuento es que en realidad yo nunca egresé de ese espacio, y hoy, como ya lo mencionó Graciela, soy docente de ese taller. Creo que un poco mi estímulo y mi interés por el desarrollo de una producción orientada al campo del arte tiene que ver con este recorrido, pero también con una reacción que a mí me generaba en ese momento la cultura escolar y los entornos institucionales en Tucumán. Contarles que siendo estudiantes era habitual que entre los compañeros de promoción que debían optar por alguna especialidad, era común las gastadas, ¿no? Entre las diferentes disciplinas. Y para quienes elegíamos cerámica, el término que se usaba era adoberos, maceteros, al tiempo de docentes que opinaban que el arte se encuentra en los museos y la cerámica en la alacena de la casa, o bien en la mesa, ¿no? Como florero o pie de lámpara. Y aquí va la primera reflexión que yo quiero compartir. Y es pensar en esto, en lo poderoso y determinante que pueden llegar a ser nuestras primeras experiencias vinculadas a la cerámica, tanto así que incluso pueden definir de por vida el modo de relacionarnos con ella, ¿no? Independientemente de haberla aprendido desde el oficio. De mi profunda admiración por las producciones de raíz americana y sobre todo de culturas que habitaron el norte de la Argentina, como la Candelaria, Condor Huasi, bueno, Santa María, Belén, realiza una serie de esculturas y de murales. En general, lo que les puedo comentar de estos trabajos es que son el resultado de un proceso de búsqueda que estaba motivado por la idea de actualizar una manifestación ancestral siendo coherente con mis antecedentes culturales. Si bien con fuertes reminiscencias técnicas y un sentido profundo tomado de las culturas originarias, voy agregando elementos nuevos en este ensayo de reinterpretación personal que terminan formulando un lenguaje propio al que yo llamé lenguaje no andino del sur. Ampliando el horizonte de mis inquietudes y de mi curiosidad, lo siguiente que hice fue mostrar lo que hacía, y elegí hacerlo en el anonimato del público, fuera de los circuitos institucionales o especializados, básicamente porque es una expresión relegada en el ambiente artístico y local, y también como una alternativa, ¿no? Superadora a esta situación.
La plaza como espacio público fue el lugar estratégicamente elegido para hacerlo, y Laboratorio Tucumán fue mi primera exposición individual que consistió en una muestra itinerante por los principales espacios verdes de la capital, y también el traslado a la provincia de Salta para ser expuesta en el marco del barrio Calchaquí en San Carlos. Entusiasmada por las respuestas que se habían generado a partir de esta experiencia, me propuse redoblar la apuesta. Y me volví a plantear un proyecto de muestra itinerante por el norte, pero esta vez de manera colectiva, con obras de Guillermo Mañé, Jorge Marino, Luciano Polverigiani, Leila Córdoba, Leandro Niro, Cristian Centurión. También participaron estudiantes del taller de cerámica y también algunos trabajos de ese momento. Bueno, los contactos que se habían establecido y la propuesta parecía haber despertado interés en las otras provincias, y llegado el momento todo se complicaba y se reducía a dos cuestiones elementales: logística y costos. Así que la muestra no se movió de Tucumán, y se sumaron otras actividades que fueron incluidas en la oferta turística y cultural de las vacaciones de invierno. De los grandes aprendizajes que estas experiencias me dejaron, quiero destacar en particular la riqueza que este tipo de actividades aporta en conocimiento y transferencia al medio, y también la reciprocidad que se establece a partir de lo que eso genera y provoca como algo conocido, como algo propio, ¿no? Mi segunda reflexión tiene que ver con lo vivido y el tiempo. Cómo en esta ecuación el tiempo termina por desterrar muchas ideas a las cuales adherimos cuando comenzamos, y sin mayores cuestionamientos. Y digo esto pensando en lo siguiente: ¿realmente la única manera de aprender la cerámica es haciéndola? Como corresponde, y como parte de este trabajo de campo que venía realizando, me presenté en diferentes convocatorias: salones nacionales, regionales, provinciales, fondos concursables para proyectos culturales, becas individuales y grupales. En mi caso tengo que decir que no se me dio ninguna de estas cosas, y en este anecdotario y derrotero de mi pasión por la cerámica, lo que les quiero comentar es algo que lo viví como curioso, y que también terminan siendo los detonantes de un periodo de bloqueos que yo comienzo a experimentar. Esta pieza que estamos viendo es la que más veces elegí mostrar. Y lo que me pasaba, lo que yo percibía y lo que experimentaba aquí, era que si bien no terminaba, no era rechazada, tampoco terminaba por ser aceptada por completo, ¿no? Aquí, en determinados contextos era innegable la referencia tradicional, y en otros le faltaba como un comue para ser contemporánea. Lejos de superar este conflicto, el remate del cuento viene cuando en uno de estos envíos yo tenía que optar por una categoría para inscribir la obra, y según lo que yo leía, interpretaba de lo que de las descripciones que había en la convocatoria, esta obra no estaba contemplada dentro de la categoría de cerámica tradicional, pero tampoco en la categoría de cerámica contemporánea, sino que había una tercera categoría, y era la categoría de cerámica de proyección. Otra cosa que me pasó con esta pieza fue en el último de los envíos. Mide aproximadamente 95 centímetros de alto, y por cuestiones técnicas y prácticas, bueno, está realizada en partes que van montadas sobre una estructura que se adosa al pedestal como algo autoportante, que además ese pedestal me sirve de caja para el traslado más cuidado, más seguro. Y cuando esta pieza volvió, afortunadamente recibí todas sus piezas, pero ya no en la caja.
autoportante, ya no en el pedestal, sino en una parrilla, así, tal cual, como les cuento, en una parrilla de asado. Así que si alguien se quedó sin comer asado en algún momento, la tengo yo, esa parrilla. Lo tercero sobre lo que me gustaría reflexionar, es sobre la base de qué supuestos miramos, pensamos y consumimos la cerámica que se produce en el país, ¿no? Y cuáles son verdaderamente los costos que nosotros asumimos cada vez que participamos o intervenimos de la manera en que lo hacemos. Bueno, estas experiencias fueron revolucionando ciertas ideas que yo tenía hasta el momento, y también dando lugar a otras que empezaban a vincularse con una necesidad de comprender qué era lo que pasaba en el medio, y también de dar cuenta de esas tensiones que aparecían y que persisten en la actividad cada vez que se trata de poner en valor y legitimar determinados procesos y producciones en las escenas locales. Bueno, con la crisis existencial a cuesta y con la necesidad de un viajecito para superar esto, no podía pensar en una residencia de creación, aunque en todos estos años yo nunca he dejado de producir en mi taller, pero la convocatoria a una residencia de investigación de arte contemporáneo nuevamente se me aparecía en el horizonte como una novedad y como una posibilidad para salir de esta situación de incertidumbre y de inercia en la que estaba. En Brasil no solo conocí a Jorge Sepúlveda y a Guillermina Bustos, que son los coordinadores de las residencias, sino también a muchas de las iniciativas que hace años ellos vienen realizando a lo largo de Latinoamérica, y que vinculan diferentes escenarios al arte contemporáneo. La verdad, un trabajo infernal y para mí muy inspirador. Durante mi estadía en Brasil, estuve trabajando en una revisión de la relación entre la práctica de la cerámica artesanal y las prácticas artísticas contemporáneas. Y mi trabajo final consistió en la formulación de un proyecto de planificación a 10 años de estrategias de producción en relación a escenarios y gestiones autónomas de arte, ¿no? A escenarios locales. Bueno, aquí lo último que quiero compartir en este capítulo tiene que ver con una reflexión acerca de lo necesario que son los espacios de escucha y de discusión desde el disenso, para poder construir realmente discursos que sean enriquecidos en un diálogo. Y lo otro tiene que ver con el potencial de la cerámica como campo de estudio disciplinar, posible de ser habitado, posible de ser comprendido y también compartido como una dimensión vital en nuestras prácticas. Al comienzo de la presentación les comentaba que mi familiaridad con Catamarca y con la zona de los valles calchaquíes viene por el lado de mi papá. Bueno, los mejores recuerdos de mi infancia y de la adolescencia están en ese lugar, así que Tanca Casa de Oficio Cerámico viene a conciliar historias que son familiares, personales, que son profesionales y de índole cultural, y que están vinculadas directa o indirectamente a la cerámica. El valor de la experiencia, de los vínculos establecidos y el sentido dado a nuestras producciones culturales le dan el color al desarrollo de este capítulo, y también me gustaría proponerles a ustedes estos temas como posibles disparadores para charlar más adelante, ¿no? Porque yo también los quiero escuchar a ustedes, yo estoy sufriendo aquí. Bueno, la necesidad de ensayar estos escenarios contemporáneos, un lugar donde poder producir, reflexionar, investigar, dentro de marcos formales, y también desarrollar experiencias y conocimiento específico de la cerámica, no solo como una herencia cultural, sino también como una actividad implicada en la realidad,
local de las diferentes regiones del país. Sabemos que en Argentina la actividad cerámica es bien importante, tiene una presencia que hay que destacar y en su historia y en su desarrollo. Bueno, este es el sentido dado al proyecto Tanca, ¿no? La casa llega como una herencia familiar, está ubicada en una localidad de Santa María, en la provincia de Catamarca, muy cerquita de la cabecera departamental, a unos 13 kilómetros aproximadamente, y lo que les puedo contar es que se trata de una zona rural, donde la actividad agropecuaria es importante, el pueblo cuenta con una población de aproximadamente 300 habitantes que viven allí de manera permanente, y este es un paisaje, una vista del entorno, ¿no? El proyecto toma el nombre del nombre del pueblo, y en esta curiosidad de las cosas, por sus historias, yo me preguntaba si tenía que ver con algo que había pasado ahí en el lugar, ¿no? Y como no encontraba a nadie que me pudiera decir o contar o mentir algo, entonces, bueno, lo que hice fue este rastreo etimológico de la palabra, y como hay muchas en nuestros vocabularios que son compuestas, bueno, la dividí, y así sabemos que fama viene tiene un origen, es de origen latín, y que está asociado a una condición de notoriedad, mientras que este sufijo tanca, que bien podría derivar, estos son sentido común, de la voz española, pero también italiana, en ambos casos están haciendo una alusión de impedimento. Por el contrario, en el vocabulario quechua, tanca significa empuje. Entonces, bueno, simplemente cambié la C por la Q a modo de conciliar esta situación, y también de bendición y deseo de prosperidad, ¿no? para el proyecto. Bueno, en este asumir las prácticas en territorio, considerándolos como los escenarios obligados para que la cerámica, para el fortalecimiento y el devenir de la cerámica, primero como manifestación vigente de una identidad regional, concibo el proyecto de Casa de Oficio Cerámico. En este sentido, la cerámica como anfitriona de la casa, y pensando en cuáles serían las posibles formas de volver a este lugar y habitarlo con otros, ya en otra etapa, en otro momento de la vida, y en una dimensión que es simbólica, que es familiar, que es doméstica, surgen los programas de residencia. Los programas de residencia que ofrece Tanca, si bien están pensados y dirigidos a públicos diferentes, todos tienen en común que el objetivo principal trata sobre el desarrollo de procesos socioeducativos, donde la cerámica aparece ahí como un territorio de exploración y como un campo propicio para la construcción de este conocimiento, que es sensible, que es colectivo, que es universal y que también es propio. El proyecto arranca con 3 programas de residencia: Memorias Ancestrales, Convivencia y Ruta 39. En esta situación de cuarentena, en los únicos programas que hemos podido avanzar trabajando en una agenda es con Memorias Ancestrales, junto a referentes de comunidades que habitan acá en el norte, y Ruta 39, que está dirigida a profesionales que deseen realizar una estancia de producción en diálogo con la cerámica. En el caso de Convivencia, que es el programa que está pensado para el público en general, para aquellos que sientan la inquietud de tener una experiencia con la cerámica desde lo social, está un poco retrasado porque sin fechas es difícil poder abrir convocatorias y planificar las actividades, que también dependen de la época del año en la que se realizan, ¿no? No es lo mismo el clima en los valles en invierno, que es crudo, al verano, que es la temporada alta. Bueno, ahora bien, Tanca se sustenta sobre la base
de un trabajo colaborativo que venimos desarrollando con diferentes profesionales de otras disciplinas. Cada uno de ellos, de acuerdo a sus propios recorridos, están aportando, en principio, desde la asesoría, ¿no? Y desde el propio oficio que ejercen. En este sentido me parece súper interesante porque la función o el rol que ellos desempeñan no está determinada. Entonces es muy fluctuante. Estos roles incluyen, por ejemplo, evaluación, orientación, proyectación, asesorías de coordinación de logística, de monitoreo. Bueno, el trabajo que venimos haciendo con ellos aporta a los programas de residencia, pero también al proyecto de investigación. El proyecto de investigación que nos propusimos desarrollar con Rosángela, es la columna vertebral de Tanka. Ahora, a continuación, voy a pasar un video que es muy cortito, y también le voy a pedir a Rosángela que cuando termine tome la palabra para continuar con la charla, mientras yo voy a ir pensando las preguntas que quiero hacerles a ustedes. Un espíritu de fogón, de juntadita alrededor del fuego, la hemos pensado como una conversación donde podamos encontrarnos en aquellas preguntas comunes y argumentos que nos identifican. Surge con el ánimo de intentar comprender algunos aspectos que atraviesan a nuestra actividad, lo que se genera a partir de ella y lo que ocurre con nuestras producciones en Argentina. Bueno, muy bien, Rosángela, yo me llamo al silencio, y por favor, te pido que sigas. Bueno, como habrán visto, como Graciela la presentó, Nancy no solamente es intensa, sino que es irresistible. Y de tanto insistir, acá estoy, involucrada con ella en este trabajo, que en realidad fue una invitación formal que ella me cursa. En febrero, estando yo de vacaciones, muy tranquila, ella empezó a insistir con esto de empezar a formalizar estas conversaciones, estas charlas, estas inquietudes que venimos compartiendo desde que nos conocimos hace muchos años. Y en esta sistematización, justamente, que nos propusimos hacer, de hecho nos encontramos rigurosamente todos los sábados por la mañana, vía Zoom, en esta sistematización de nuestras reflexiones es que surge este proyecto. Es un proyecto a largo plazo, Nancy ya habló de un plazo de 10 años, vamos a ver cuánto nos va a llevar específicamente el proyecto de investigación, pero bueno, es un proyecto que se propone, entre otras cosas, como primer paso, poder desarrollar un diagnóstico de la situación. Fundamentalmente, nuestro objeto de estudio, nuestro principal objeto de estudio es la cerámica en Argentina. Entonces, uno de los primeros objetivos es justamente poder formular un diagnóstico. También nos hemos propuesto poder profundizar en aquellos aspectos que tienen que ver con los posicionamientos conceptuales, ideológicos, tecnológicos, simbólicos y económicos de la disciplina. Otra de nuestras aspiraciones es poder desarrollar alguna especie de herramientas que nos permitan ordenar el conocimiento y también poder pensar y plantear acciones concretas que fortalezcan el desarrollo de la cerámica en la Argentina. Obviamente en el marco de estos objetivos nos surgen muchas preguntas, muchísimas preguntas, que son casi como
el eje vertebrador de todo nuestro trabajo, de todas nuestras charlas sabatinas, que cuando nos preguntan de qué hablan los días sábados, muchos amigos nos preguntan, bueno, el eje son preguntas, y esas preguntas las hemos ordenado en 13 esferas de abordajes. Formación, contexto y economía. Y en ese marco de preguntas y de la pasión que nos convoca a las dos por abordar este tema, una de las primeras acciones que pusimos en juego fue una encuesta que está circulando por las redes en estos días. Es una encuesta que nos llevó, la verdad, un tiempo diseñarla, pero la diseñamos, como decíamos un poco ahí en ese pequeño video, la diseñamos a modo de conversación, de poder generar un espacio donde poder encontrarnos, poder reflexionar, donde poder preguntarnos, establecer entre nosotros una cadena de comunicación que nos permita conocernos, que nos permita abrir un diálogo, plantearnos a ver cuáles son los interrogantes comunes, si tenemos interrogantes comunes, porque Nancy está en un contexto, en un territorio, en una geografía muy diferente a la mía, y ambas son muy diferentes a la de cada uno de ustedes. Entonces, si bien esta encuesta fue diseñada para que circule a nivel nacional, también somos conscientes que tenemos, en principio, la limitación de que la circulación es exclusivamente a través de las redes, dada la situación pandémica, y por otro lado, también atentas a las diferencias de contexto y de territorialidad, ¿no?, que presenta nuestro país. Sin embargo, esta encuesta nos va a resultar a nosotros valiosísima, ya nos está resultando muy valiosa, estamos trabajando justamente en todos los datos recabados hasta ahora. ¿Por qué? Porque nos va a dar la información que necesitamos para poder crear algunos gráficos, desarrollar algunas estadísticas, poder mapear nuestro territorio. La verdad que a la hora de elegir los ítems que componen la encuesta, elegimos un formato de encuesta mixta, ¿no? Los que ya la completaron, los que ya la recorrieron, habrán observado que hay algunos ítems donde se abordan datos específicos, concretos, donde es información pura de cada uno de los encuestados, y otros ítems que interpelan a aquellos conceptos que subyacen en la subjetividad de cada uno, ¿no? Como poner bajo una mirada reflexiva aquellas acciones o aquellos argumentos que son los que sustentan lo que hacemos, aquellos argumentos que le dan contenido no solo a lo que hacemos, sino a lo que pensamos y a lo que sentimos. Entonces, pensar esta encuesta para nosotros fue un trabajo interesantísimo para poder hoy contar con esta información sobre la que ya estamos trabajando, a pesar de que la encuesta va a seguir abierta. Hemos decidido no ponerle un término en fechas, sino que la encuesta sigue abierta. En la página de Tanca está el link para los que quieran completarla, porque eso nos va a permitir a nosotros mantenerla actualizada y revisando permanentemente los resultados que a priori estamos ahora tabulando y procesando. O sea que esta encuesta vendría a ser como un instrumento para este primer objetivo nuestro, que es poder desarrollar este diagnóstico situado, un diagnóstico que va a surgir de las respuestas de cada una de las encuestas, están siendo evaluadas una por una. Como les dije, la idea es que circule a nivel nacional. En este punto quiero agradecer especialmente a todos los que ya la completaron, que es hoy nuestro insumo de trabajo, y agradecer particularmente a todos los que se apropiaron de ella y la difundieron a través de sus redes. Eso nos ha permitido llegar a muchísimos contactos que no nos eran propios, que no eran nuestros contactos propios de Facebook o de Instagram, pero gracias a muchísimos colegas que se apropiaron de ella, la compartieron y la replicaron,
Hoy tenemos una cantidad hermosa para ir trabajando, así que, bueno, especial agradecimiento en esa dirección. Pero bueno, obviamente el proyecto no se agota en esta encuesta. El proyecto es ambicioso, es amplio, es a larguísimo plazo. Sus objetivos, si bien ya están algunos definidos, otros están en proceso. Es un proyecto que está en proceso de desarrollo. Nos hemos propuesto varias acciones para ir llevándolo a cabo. Y en estas acciones el cruce con otras disciplinas artísticas y con otras áreas de conocimiento vinculadas a las ciencias, este cruce va a ser sustancial, va a ser clave para poder profundizar no solamente en nuestras prácticas, sino también profundizar en los conceptos que subyacen en estas prácticas, poder poner bajo una mirada analítica cómo son nuestras metodologías de trabajo, cómo circula el conocimiento, también analizar nuestras producciones. Bueno, la verdad que las ideas que tenemos son muchas, las estamos, ya les comenté, agrupando en estas esferas de conocimiento, en estas esferas de abordaje que nos permite organizar esta información y apuntar sobre todo a que este trabajo nos permita crear herramientas o instrumentos que puedan ser utilizados en cada región de nuestro país. Nuestro país es enorme y cada contexto tiene su realidad. Y cada contexto va a merecer su propio diagnóstico. Entonces, nuestro objetivo no tenemos la pretensión de hacer un diagnóstico que aglobe o que represente a todo el país, sino que podamos desarrollar aquellas estrategias, aquellas herramientas, aquella información, como para que en cada lugar, en cada región, en cada ciudad, aquel que le interese, pueda aventurarse en su propio diagnóstico, ¿no? Ahí, Ro, me gustaría intervenir en esto que estás diciendo, para comentarles también, que es algo que nos pasaba, en las invitaciones que nos hacían, ¿no? A los encuentros, a los eventos, realmente pensando cuál sería un aporte genuino, que enriquezca todo el trabajo que se viene haciendo. Yo me resistí mucho al dictado de talleres. Hay uno que lo adoro, que es el taller de niños, que ese, bueno, es el único que sigue y se está institucionalizando, pero tiene que ver con esta situación que está planteando Rosángela, y que esta situación de la pandemia y de la cuarentena ha venido bien para generar ese espacio y poder abordarlo, ¿no? Hasta ahora termina siendo toda una carta de buenas presentaciones y de buenas intenciones, que dependemos del tiempo y de lo que ocurra, porque también en esto hay mucho del otro, ¿no? Yo creo que con mucho empeño y esfuerzo uno llega a cumplir el 50% de las expectativas, el 100% ya depende del lugar, de la gente. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos, y aunque hay una agenda ya 2 años, y me dijeron que iban a estar, pero no los veo en la pantalla, pero, por ejemplo, sí les puedo comentar que dentro de estas acciones concretas que venía comentando Rosángela también, además de elaborar herramientas o recursos conceptuales, están ya los contactos establecidos con los referentes de diferentes comunidades para el programa de memorias ancestrales. Delfín Jerónimo, de la comunidad de Quilmes, y El Infante, de la comunidad gitana de Salta. Con ellos comenzamos ya a establecer el diálogo, y bueno, la casa funciona como base para juntarnos, porque esto tiene sus limitaciones, tiene su alcance. Y en el programa de Ruta 39 también ya hay un artista confirmado para inaugurar este programa. Así que bueno, esas son como las novedades que en esta semana, en las fines de noviembre, vamos a estar compartiendo en las redes.
Y yo quisiera aprovechar el momento para escucharlos. Quiero saludarla a Vilma Villaverde, un saludo especial. Gracias por ella. Hay una publicación hecha en otro país del trabajo que hicimos junto en la presentación del simposio cuando participamos, ahí junto a Gastón. Nos pidió los datos y después, así de esas sorpresas, vi la publicación, así que Vilma, eso nunca te llegué a agradecer. Está Rosa, hay un montón de gente, yo realmente me siento muy acompañada y querida por ustedes, y han sido los circuitos de la cerámica en la Argentina las que me han permitido conocerlos y estar en contacto, ¿no? Yo les contaba que acá en Tucumán no hay una carrera, no hay una escuela exclusivamente de cerámica como representa el INCA, por ejemplo, o otras escuelas. Así que, bueno, está Renata Muscarielo, nos está acompañando Genoveva, que es la tercera acá pata de nuestras reuniones sabatinas, como decía Rosángela. Así que si les gustaría tomar la palabra para compartir cómo ha sido este proceso de Tanca, sería muy interesante. Y bueno, ya me callé. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, nada, no tengo mucho preparado porque no sabía que me ibas a dar la palabra, pero no, lo único que quiero decir es, primero agradecer. Yo la la conozco a Nancy a través de Rosángela, y bueno, nada, estoy agradecidísima de formar parte de este proyecto que a mí me entusiasma muchísimo. Bueno, trabajo desde lo mío, que tiene que ver un poco más con las presentaciones, con la imagen, con darle un poco de un concepto de estético a todo esto que ellas vienen trabajando, que viene trabajando Nancy junto con Rosángela en el proyecto de investigación. Y bueno, han visto algo ahí un poco en la presentación de lo que voy generando a través de la imagen, pero es un verdadero placer y alegría para mí trabajar en este proyecto, porque ya vino con la palabra empuje desde un principio, y se me hizo muy fácil trabajar con Nancy, que te llena de ideas y de ganas. Así que gracias. Bueno, tal vez podemos abrir el espacio para preguntas. No sé, Nancy, ¿qué te parece? Para empezar a interactuar. Genial, sí. Bueno, entonces quien quiera preguntar, abra su micrófono, por favor. ¿Cómo están? Qué lindo verlas. Lo que quería comentar es que me gustó mucho la encuesta, las preguntas. Me pareció que me pasó algo que fue que cuando llegó, que me llegó por 2 o 3 personas a la vez, digamos, tenía varios mensajes en el Facebook y varias personas me lo habían mandado, y bueno, y que sabía que lo estaban haciendo ustedes, porque me pareció que eran preguntas profundas, digamos, y preguntas que interpelaban, no eran preguntas de edad, no era un formulario así nomás, o era como enunciar, solo contestar como información o datos, sino que me pareció, ya se nota que en las preguntas iban bastante al hueso de más o menos ver qué es lo que estaba pasando y qué es lo que... Entonces me pareció que estaba bien, bien usada la herramienta, el Google Form, que es una cosa útil, y que detrás había una idea de realmente querer saber lo que estaba pasando y cómo nos sentíamos los que estábamos vinculados a la cerámica. Se sintió eso. Es cierto que sabiendo de quién venía, uno ya también como que lo ponía en la voz de la persona que te lo manda, ¿no? Que no es lo mismo que una cosa sola, que parece un link suelto, que venga
relacionado con vinculado a alguien. Pero me pareció que estaba bien, me pareció que estaba muy bien y me pareció que lo que se recogiera de esa información iba a estar buenísimo después cuando lo compartan. Y tengo mucha curiosidad por saber cuántas personas más o menos saben, tienen el número de cuántas personas lo contestaron hasta ahora. Bueno, Florencia, qué bueno que lo hayas recibido así, porque fue intencional. Aparte, el trabajo de, más allá de compartirlo en las redes, en nuestros muros, en los muros y en las páginas principales de Tanka, en realidad el trabajo fue personalizado, fue enviada en forma privada, una por una, y a medida que iba conociendo, buscando gente, ¿no? Conociendo gente a través de otras charlas y ir estableciendo el contacto a través de Facebook, de Instagram, les iba mandando la encuesta por Messenger, ¿no? Porque sentíamos que abrir el diálogo era así, no colgarla fríamente, sino hacerla llegar en forma personalizada. Realmente la respuesta que hemos tenido, estamos contentísimas con la respuesta, porque esas preguntas para sentir pensarnos, decimos, ¿no? Los ítems de la encuesta para sentir pensarnos, realmente tenemos ahí un material hermoso como para sentir que establecimos un contacto personal, ¿no? Que estamos tratando de conversar entre nosotros, aunque sea a través de este recurso, sobre lo que nos está pasando, lo que nos preocupa, si surgen estas preocupaciones comunes o si en alguna región hay una preocupación diferente a otra. Los resultados estadísticos de la encuesta nos van a dar una información que hay cosas que por ahí a priori sabemos, pero ahora vamos a poder ponerle un porcentaje categórico, como para darles un dato. La distribución de las escuelas de formación, las escuelas de educación formal, la acumulación de escuelas que tenemos en la provincia de Buenos Aires en comparación con el resto del país, realmente va a ser un dato que cuando podamos mostrarlo gráficamente no le pega, realmente impacta, porque desde mi territorialidad, mi mirada es muy diferente, o mi percepción, o mis ideas a priori son muy diferentes a las que tiene Nancy, justamente. Y justamente serán muy diferentes al que vive en Ushuaia, al que vive en Entre Ríos, en Chaco. Así que, Florencia, contestando a lo que preguntabas, también quiero decir que en principio yo me conformaba con 100, para que vean que no me tenía tanta fe, ¿no? En perfil, por el perfil que cultivamos, pues qué sé yo. And I'm turning the camera here real quick. Después, las expectativas fueron aumentando, ahora estamos en un poco más de 500, y ahora queremos llegar a 1000. O sea, ahora ya la muestra es de 1000. Necesitamos, chicos, van a llegar. Ahora después de, ahora que ya comentaron que sigue abierta, después de esto hacemos una relanzamiento de la encuesta, cada uno, para darle, activarla de nuevo, porque yo no sé, hará 2 meses más o menos que habrá llegado, ¿puede ser? Sí, 2 meses. Sí. Bueno, Nancy y Nancy sobre todo, vos sabrás, porque por conocimiento por Jorge Sepúlveda, el grupo de trabajadores de arte contemporáneo está organizando un censo de trabajadores de arte en Latinoamérica, y yo estoy participando de eso, y también estoy participando del que organizó Artistas Autoconvocados, con quienes también estoy trabajando. Y un dato muy interesante, porque nosotros compartimos la encuesta de Tanka también cuando ustedes la mandamos, digo nosotros desde el Centro Argentino de Arte Cerámico, pero una cosa muy interesante que hace la gente de trabajadores de arte es ir compartiendo pequeños datos. Entonces, por ejemplo, vos tenés ya 500 respuestas, bueno, no sé, bueno, ¿sabes cuántas mujeres hay en esos 500? ¿Cuántos hombres?
cuántos reconocen su sexualidad o no la reconocen. No me recuerdo si en esa encuesta ustedes lo preguntaban, ¿no? La cuestión de género, pero te hablo de esa por decirte cualquiera, ¿no? O sea, ir tomando un dato, mostrar un leve resultado de la encuesta, y entonces... Como avance. Claro, como un avance, entonces Sí, sí. eso reactiva. O sea, vos volvés a poner en circulación la encuesta, digamos. Claro. Para llegar a los 1000, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy muy tranquila, y lo que puede pasar con este proyecto de investigación, lo primero que puede ocurrir es que lo terminemos abandonando, porque realmente es un trabajo de mucho esfuerzo, y la gente de Brasil es una máquina infernal, es un equipo, pero impresionante. Nosotras somos dos, y nos estamos organizando, y también estamos trabajando en función a otras realidades, a otros intereses. Entonces, siendo paciente con eso, dosificando la ansiedad, porque además esto lo estamos haciendo, como muchas cosas de la que hacemos, por gusto, por pasión, ¿no? Dedicarnos, comprometernos en esto, es haber asumido un trabajo que nos puede llevar no sabemos cuánto tiempo, pero no nos vamos a presionar en tiempos. Clases, bueno, una serie de cuestiones personales que uno vive, pero sí tenemos una planificación, sí trabajamos con una agenda, y hasta fin de año nos proponemos compartir alguna devolución, siempre como a la manera nuestra, digamos, ¿no? Y lo de la encuesta de seguir abierta es para ver si lo que nosotros estamos mirando, esa tendencia se mantiene o no. Pero nosotros, como les decía, yo me conformaba con 100 muestras, y a partir de 100 muestras estamos trabajando. Entonces, bueno, creo que hay una diferencia de escala tremenda, y bueno, lo estamos haciendo a gusto y placer, y a veces como podemos. Si suspendemos los sábados, por ahí estamos por el mensajito de WhatsApp tratando de compensar ese encuentro durante la semana. O sea, hay otra como realidad detrás de este telón, porque siempre es como un escenario que uno muestra, que está todo divino, pero sabemos cuál es la realidad en la que trabajamos. Entonces, llegará el momento. Desde ya. Nosotros, por ejemplo, con artistas autoconvocados, yo estoy trabajando específicamente en el censo, recibimos casi 5.000 respuestas de artes en general, ¿no? Que yo tengo pensado en algún momento hacer la extracción de cuántos relacionados con la cerámica, ¿no? Hay dentro de esa muestra de 5.000, que bueno, cuando pueda hacerlo, porque es como vos decís, ya, tratar un muestrario de casi 5.000 respuestas es eterno, y verdaderamente uno hace otra cantidad de cosas, además de analizar los datos de una determinada investigación. Y por supuesto que Jorge Sepúlveda y Guillermina Bustos cuentan con recursos, o sea, ellos se dedican a eso, o sea, es su trabajo, digamos, ¿no? O sea, es distinto a lo que pueden hacer ustedes o lo que podemos hacer nosotros de una manera vocacional, y bueno, y en el tiempo que nos queda de las 80.000 cosas que además hacemos, o sea, que eso sin duda. Lo que pasa, yo te comentaba como que a mí me resultó como una manera interesante de poner, de mantener vivo el formulario, ¿sí? Porque vos lo compartiste, o sea, nosotros también lo compartimos, el de ustedes, ¿no? El de Tanca, pero claro, lo compartimos ese día cuando ustedes lo mandaron, y después pasaron otro montón de cosas. Lo vio la gente que lo compartió, que lo vio en ese momento, y después por ahí no lo ve nadie más. En ese sentido, no, y además, decía... sumando a lo que vos decís, Belén, además yo estaba pensando, por ejemplo, vos ves ese formulario en un momento que te tenés que sentar a contestarlo, digamos, ¿no? Es que es un formulario, bueno, pues tenés que no tilda así, uno se tiene que sentar a contestarlo. A pesar de eso, ¿no? De que hay que sentar y pensar y escribir, a mí me resultó muy ameno de hacer. Por eso se los quería decir, porque a veces uno cuando lo ponen como a reflexionar o a contestar, indagar, a veces uno, bueno, como que lo deja pasar para un momento que tenga un poco más de tranquilidad mental o menos cansancio, lo que fuera. Pero también te puede pasar que te lo mandaron una semana, que yo estuve una semana entera sin internet. Bueno, eso nos pasa a todos. Entonces por ahí, como dice Belén, después pasan 40 millones de otras cosas más, y te olvidaste, porque es como pareciera que la virtualidad
no sé, pareciera que es todo el tiempo, entonces hay muchas más, lo que yo decía, oye, uno ve más cosas, participa de más situaciones, hace por ahí más cursos, más cuestiones de que si las pudiera hacer físicamente yendo, desplazándose a cada lugar, pero bueno, eso también lleva un tiempo y hace que haya más vorágine todavía. Pareciera que hay más vorágine que haciendo las cosas de modo analógico. Entonces, por eso está bueno, me parece que estaría bueno esto de relanzarlo, porque bueno, uno, cuando se lo mencionan, uno dice, ah, sí, lo de las chicas, sí, qué lindo, y después, pero por ahí te olvidaste. Y me parece que es tan necesario que bueno, ahora les vamos a todos a promocionar y van a llegar a los 1000 antes de... Es así, Florencia, somos conscientes de cómo transita lo cotidiano de cada uno de nosotros hoy en las redes y hasta con el hartazgo que las redes en algún momento nos provocan, la saturación y también nos pasa como ceramistas que estamos entretenidos en el barro y muchas veces sentarnos a reflexionar o a escribir es como que es lo que nos da más pereza, ¿no? Entonces, un poco la intención nuestra con este proyecto es poder sistematizar y poder conceptualizar las preocupaciones que cuando se dan los encuentros aparecen. Por eso hablamos de esta charla como alrededor del fuego, ¿no? Porque alrededor del fuego físico siempre aparecen las preocupaciones, las charlas, las inquietudes, los problemas. La intención nuestra es poder escuchar todo eso, poder elaborar algunas hipótesis de trabajo para poder trascenderlas, como fin último poder jerarquizar nuestra disciplina, ¿no? Poder generar algún tipo de herramienta, de estrategia o de conocimiento, no sé, veremos a dónde podemos arribar, que fortalezca el desarrollo del oficio y sobre todo del productor, ¿no? Que podamos pensar entre todos acciones concretas, posibles en el contexto de cada uno, para profundizar y jerarquizar el trabajo del ceramista. Ya sea artista, artesano, productor seriado, investigador, docente, ¿no? Un poco, ese es el fin último de este trabajo. Que no lo vamos a hacer solos, de ninguna manera lo vamos a hacer todas. También lo que está ocurriendo es que en verdad nos interesa que la gente se tome el tiempo y les interese hacerlo y no por cumplir, porque en definitiva los datos, podríamos decirle, tenemos 1000 muestras y listo, ¿entendés? Entonces está pasando que la gente, en la medida que se entera del proyecto, que así como al principio contó Graciela, que le dio curiosidad y fue haciendo su propia búsqueda de intereses, bueno, están entrando a la encuesta, la están haciendo, respondiendo tranquilos, eso ha ido sumando. La verdad, a mí en lo personal no me preocupa, digamos, no dependo creo que no dependemos de una cifra final para que podamos compartir los resultados que realmente nos interesa, ponerlos a circular, ¿no? A discutir, mostrar. Así que en ese sentido será, no sé, que se me activa el santiagueño y que voy tranquila y bueno. Nancy, me parece que Clara ¿levantaste la mano, Clara? Sí, en realidad, hola a todos, a todas, soy Hola, Gabriela. ¿Cómo están? Bueno. Sí, de San Miguel de Tucumán, hermana de la vida de Nancy, compañeras de la Escuela de Bellas Artes, y me surgió en todo este tiempo de charla una inquietud de hacerle una pregunta personal a mi amiga en relación a la cerámica. Es que yo recuerdo que ella eligió, como ella dijo, el taller de pintura, y cuándo surgió, o en qué momento, o cómo surgió este acercamiento, ese amor y enamoramiento por la cerámica, y este proyecto tan ambicioso y tan hermoso de ella. Entonces esa es la pregunta que yo le quisiera hacer a ella. Bueno, ha surgido por ustedes, por ir a instalarme en el taller de cerámica y tratar de pasar más tiempo. Había en ese momento ingresado una profe nueva a la escuela, Alicia Peralta, una artista importante de los 80 para nosotros, y ahí fue ya
el eclipse total. De ahí, ahí comencé la noche, comencé participando de programas de recursos humanos, buscando la manera legal de seguir en ese lugar haciendo cosas, aprendiendo. Entonces, ahí está todo. Vos bien lo sabés. Yo lo sé, pero del solo pensarlo yo. Quería escucharlo, la verdad que han pasado tantos años, más de 20 años de egresadas, y bueno, nunca te pregunté tantas charlas que nunca fue un tema de conversación. Es por eso que te lo... los años que han pasado que te he desconocido, Clara. Ella es Gabriela. Gabriela, mi hija es Clara. Por sus clases tengo el nombre Clara. Bueno, un gusto, amiga. ¿Y hay alguna conclusión o algún dato interesante que haya salido de esta encuesta que estén con ganas de compartir? La mayoría nos identificamos como ceramistas. A ver, ¿cómo sería eso? Bueno, ¿A quién no estaba dirigido a ceramistas? La encuesta estaba dirigida a ceramistas, pero el ITENS tenía varias opciones. Identificarse como artesano, como artista, como docente, y bueno, en realidad ahí tenemos un trabajo más allá de que el formato de encuesta de Google elabora gráficos automáticamente cuando son ítems cuantitativos. Ahí tenemos un trabajo personalizado que tenemos que hacer ítem por ítem, porque hay gente que se ha identificado con varios roles, porque el ítem estaba abierto a seleccionar varios roles. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo fino, personalizado, para poder mostrar con mayor claridad estos resultados. Pero a priori, el gráfico automático de Google habla de que la mayoría nos identificamos como ceramistas. Y creo que un poco también ya lo ha comentado Rosángela al decir cómo en esta encuesta que contemplaba preguntas que son más bien cualitativas, que interpelan la subjetividad de cada uno, nos encontramos con muchas reacciones, ¿no? Como de resistencia, como de cuestionamientos, como ahí incómodos. Eso ha sido bien interesante verlo, ¿no? Y también cómo cuando uno se corre de ciertos discursos amorosos, comienzan automáticamente a aparecer otras tensiones que ya no son del oficio, no son cuestiones técnicas, sino más bien culturales. Eso es bien interesante. Porque un trabajo que también tenemos que hacer, por eso es un trabajo que nos va a llevar tiempo, es un cruce interpretativo entre los diferentes ítems, ¿no? Y bueno, eso nos va a llevar un tiempo. Por eso no podemos aventurar resultados sin hacer un análisis más exhaustivo. No, a mí, yo insisto con esto porque para mí fue de alguna manera esperado, pero no por eso menos revelador. La concentración de las escuelas de formación en la provincia de Buenos Aires es increíble en comparación con las escuelas de educación formal en el resto del país. Y con esta mirada que tenemos los bonaerenses a veces, de pensar que la realidad es lo que nos pasa a nosotros, cuando miramos el resto de las provincias, podemos ver que nosotros en nuestro territorio, bueno, Graciela, vos en Bahía Blanca, yo acá en Junín, acá en un radio de 100, 200 kilómetros, cualquiera que decida estudiar cerámica y recibirse de profesor o de técnico ceramista titulado en forma oficial, con un traslado de 150, 200, 300 kilómetros lo hace. Se va a La Plata, se va a Buenos Aires, viene a Junín, se va a Bahía Blanca, Mar del Plata. Tenemos muchísimas escuelas en la provincia de Buenos Aires. Pero en el resto del país, aquel que elija estudiar cerámica en forma formal, en
circuitos formales de titulación pública, la verdad que tiene que hacer traslados más importantes, ¿no? Entonces, bueno, sí, uno de los ítems también que tenemos que trabajar en ellos es la existencia de los talleres privados y de los talleres municipales, la importancia de los mismos en otros territorios, en otras geografías. Y la convivencia interesante que se da, ¿no?, entre estos espacios. Y el impacto indiscutible de la historia de la educación en cerámica en nuestro país, que somos pioneros y ejemplos en el resto de Sudamérica, con los encuentros multitudinarios, federales, escolares, abiertos a la comunidad, o sea, tanto los encuentros como el ENACER, el Barro Pachaquí, los de GESE, de alcance nacional, como los encuentros de cada institución. Acá en Junín, la Escuela de Arte desarrolla todos los años sus jornadas del fuego, son abiertos a la comunidad de Junín y la zona. Entonces, bueno, el impacto de esas acciones educativas no formales es sustancial en nuestra historia. Bueno, yo lo que quería decir, perdón, Rosángela, justamente cuando hablaba pensando en la participación y en esto de los resultados y todo, es muy, lo que contaste vos, Nancy, al inicio, de la descalificación, de lo peyorativo sobre la disciplina, el oficio, la elección, cuánta autoestima y cuánta fuerza y cuántos habrán quedado, pienso yo, ¿no? ¿Cuántos habrán quedado en el recorrido que no tuvieron por ahí la fortaleza que vos tuviste, y otros colegas también, que bueno, han podido sobreponerse a esa situación, pero qué nefasto, ¿no? Qué difícil. Por eso, por ahí hay datos, cuando pensando yo en que se suben esto a la ansiedad, porque claramente la ansiedad de este lado rioplatense es mayor, Nancy, no es como allá, así que bueno, eso esa información a mí me parece que es recontra valiosa, ¿no? Porque bueno, tener un mapa de datos duros, como pueden ser lo que estás diciendo vos, ¿no? Que la ubicación de los espacios formales, porque yo creo que los encuentros sí son más federales. Los encuentros hay prácticamente en todos lados, o sea, sí hay una sensación de territorialidad, pero si ya la educación formal tiene esta limitación, ¿no? ¿Cuánto derrama, cuánto influye sobre el contexto, sobre la localidad, sobre la ciudad, sobre el resto de los colegas que se dedican a las artes visuales, digamos? ¿Cómo complica la cosa, la verdad? Entonces, por ejemplo, yo creo que tal vez en este trabajo lo que imagino es que habrá datos que serán más a largo plazo, más para analizar, más como para masticar, y datos más urgentes, por ejemplo, ¿no? Pareciera decir, bueno, si todos nos damos cuenta, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que reclamar que haya, hay que pedir, hay que ver si se puede, no sé, miro ahí, pero, ¿no? Como que genera una reacción inmediata al dato, eso voy, ese dato genera una reacción inmediata a lo que vos estás diciendo. Sí. Bueno, el problema de la federalización es un problema que nos afecta a nosotros, a los organistas, pero por lo que yo pude ver también a raíz de esta encuesta que les decía, es un problema que pasa a nivel de todas las artes en general. O sea, la migración que se produce de muchos artistas que se vienen a vivir a Buenos Aires para estudiar arte en general, ¿no? Cerámica también, o sea, es algo que sucede, de dejar cualquier ciudad o provincia del interior del país para venir a Buenos Aires a estudiar. Y en muchos otros aspectos. Nosotros estamos ahora discutiendo el problema del Salón Nacional y cómo es la llegada de las obras de los artistas desde cualquier punto del país. Y no hay manera, o sea, nosotros como Centro Argentino de Arte Cerámico venimos discutiendo de que se pague el traslado de las obras de los artistas a la ciudad de Buenos Aires para este salón tan importante, y no hay caso. O sea, uno lo discute, lo plantea de mil y una formas,
se proponen diferentes cosas. Por ejemplo, hemos estado hace poquito reunidos con el gobierno con este tema y nos han planteado, y aprovecho para hacer la convocatoria, que acá hay gente de distintos lugares, que el Salón Nacional se va a convocar este año y que van a ser, por reglamento, va a tener que haber por lo menos un 30% de seleccionados del interior del país, o sea, fuera de la zona de AMBA. Pero bueno, va a haber que hacer un esfuerzo, porque entonces vos ponés esa ley, pero no ponés la ley que dice el Estado se hace cargo de trasladar la obra. Entonces, ¿cómo vas a hacer para lograr que ese 30% verdaderamente participe del Salón Nacional, ¿no? Entonces, hay a veces como que son políticas que tendrían que venir desde el Estado, que bueno, por más que uno las señala, y nosotros por lo menos en lo que hace a los ceramistas, eso intentamos hacer también en las discusiones con el gobierno, no hay caso. O sea, si no hay esa voluntad de querer que eso cambie, bueno, es difícil, ¿no? O sea, no es solamente un problema de la educación. Es una declamación, queda en una declamación al final, porque si vos, sí, están todos invitados, bueno, sí, pero si no hay ninguna ruta para llegar al lugar, por más que los invites, no van a llegar, ¿no? O sea, si no está en la ruta... En eso tenemos que entender que ese tipo de cuestiones es estructural ya de nuestra cultura, ¿no? De nuestra historia. Entonces, un poco esto, bueno, veamos qué es prioritario, cómo se puede, es volver a replantearnos cuáles son las preguntas fundamentales, qué es lo que está haciendo falta hacer, cuál es el alcance que tiene lo que hacemos, hasta dónde llegamos. O sea, creo que esa discusión, ese debate está sucediendo, lo ha permitido la virtualidad. Y lo otro que quiero volver sobre lo que vos preguntabas en relación a la encuesta, Belén, es otros datos interesantes que van saliendo, es que hay varias personas dedicándose a la investigación en relación a la cerámica. Entonces, también es un tema de escuelas, ¿no? De la institución, la producción esta tangible, intangible de la cerámica. ¿Dónde está ese repositorio? ¿Cómo accedemos? ¿Cómo circula esa información? En algún momento llegará, espero, que podamos establecer los contactos, porque ahora es muy reciente, es muy incipiente donde nosotras estamos. Pero llegará el momento, ya teniendo el contacto, de poder establecerlos y ver, de trabajar alguna línea en común, o ver esto de cómo podemos ir ampliando este cuerpo de conocimiento que se está produciendo en Argentina, ¿no? Bueno, el centro por lo pronto, en esta pandemia, ha sido también para nosotros, bueno, maravilloso, ¿no? Todos estos encuentros que hemos hecho también reuniones de socios de los distintos puntos del país que hay, y una de las cosas que se hizo fue armar un equipo de investigación que está relevando material que hay en el centro argentino, ¿no? Entonces, Vilma está en ese equipo, y bueno, hay algunas cuantas, Mariela, hay unas cuantas acá que están en eso, y por ejemplo, digitalizar material, ¿no? Digitalizar catálogos de las muestras, digitalizar el libro de Ernesto de Carli, que ha hecho que es un libro maravilloso con una cantidad de datos. Bueno, Rosangela sabe, estuvimos con el tema ay, no me acuerdo ya ahora cuál era el artista que estábamos buscando. Urbitz. Urbitz. Bueno, hay una cantidad de material que estamos tratando de tener disponible para los investigadores en lo que hace a la historia de la cerámica de la que tenemos acceso nosotros, ¿no? Que es muchísimo más amplia, por supuesto, pero sí, es como vos decís, hay muchas líneas de investigación. Bueno, creo que a nivel universitario también debería haber, o no sé si la hay ya, ¿no? Florencia, Mariel, ellas tengo entendido que también tienen hecho su camino de investigación en la cerámica. Sí, eso es necesario. Y es muy gratificante saber que hay mucha gente que ha tomado esa línea de producción.
no necesariamente hay que correrse de la arcilla, pero sí poder sistematizar, documentar, registrar, dejar testimonio de lo que se investiga, de lo que se sabe, de lo que se hace, ¿no? En cualquier formato posible, pero para que trascienda, ¿no? Y se circule. Perfecto. Yo quisiera volver, Rosángeles mencionó la palabra arcilla recién, y quisiera preguntarle a Nancy, volviendo a su producción, ¿qué pasó a partir, en relación a su obra y a su trabajo, qué pasó en su obra a partir de la crisis que le generó lo que, bueno, hoy es el proyecto, ¿no? Pero en su obra personal ¿hubo alguna modificación? ¿Hubo algún cambio? Sí. Bueno, yo les comentaba que nunca dejé de entrar al taller y de producir. Y también que son más las piezas que vuelven al tacho de arcilla a reciclarse que las que horneo. De hecho, después de eso no he llegado a hornear casi ninguna, ¿no? Y entonces lo que comprendí, y esto fue algo también que lo discutimos mucho en Brasil, es que en realidad el conflicto que a mí se me presenta tiene que ver con el mercado, no con lo que yo hago. Porque de hecho, cada vez que voy y hago, me sale lo mismo que ya han visto, y me encanta pegar la lana, la piedra, y las manitos, y los piecitos, y me cuestionaba si eso era o no contemporáneo, si era lo tradicional, y cuando vos ya zafás de ese conflicto, cuando ya lo entendí, lo pude ver, entonces quise generar las condiciones medianamente dignas para volver a producir y también vender, porque eso es algo que pasaba en las plazas. Hay mucha gente que realmente está interesada en comprar, pero no saben. O sea, un gran problema que tenemos son los mediadores, ¿sí? Acá en el norte. Hay gente que está interesada no en hacerla, en consumirla, pero hay como mucho énfasis puesto en la pedagogía, ¿no? De la cerámica, en el hacer. Entonces, por eso decía que este proyecto Tanca viene a conciliar un montón de cosas. Yo también me di cuenta de ir adaptando, por ejemplo, el tema del formato, eran muy grandes, qué tan pequeñas pueden ser en relación al precio que alguien puede pagar, porque realmente la situación acá es, bueno, para todo, es bien complicada. Entonces, si uno hace un análisis de mercado, dentro de las preferencias de la gente no está comprar cerámica, chicos. O sea, olvídate, ¿entendés? No es negocio, digamos. Si vos pretendés vivir de la producción, por lo menos les hablo desde mi experiencia, que quede siempre eso claro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo negociamos esa situación? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y sí estoy trabajando en una serie, sigo fascinada con las producciones de raíz americana, ahí estoy como innovando un poquito en el tema de la temperatura y alguna otra cosita así técnica, pero realmente mi posicionamiento tenía que ver, y continúo con eso, ¿no? De una producción coherente con los antecedentes culturales. Entonces, para mí es suficiente la arcilla que consigo en la montaña y el hierro y el manganeso. O sea, también era ese juego de qué tanta cosa se puede hacer solamente a partir de cosas muy elementales, ¿no? Bueno, sí, sigo en las esculturas, en los murales, y estéticamente no ha cambiado en cuanto a lo formal, pero sí en lo técnico a lo mejor, otros colores incluyendo. Bueno, ahí sigo trabajando, ¿no?
No sé si te he contestado a lo que preguntaba. Sí, muy completo. Mientras van pensando los que quieren hacer las últimas preguntas para Nancy o para Rosángela, les recuerdo lo que les dije al principio, déjennos su dirección de mail en el chat, así no perdemos contacto con ustedes o cuando ustedes han estado participando de la charla. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra reflexión? No estoy viendo la segunda pantalla. Oh, hola, ¿cómo están? Sí, adelante. No sé si se escucha, tengo la conexión medio inestable. Perfecto. Soy Mili Crito, de Tucumán. Adelante. Sí, a mí me parece interesante, me parece hermoso el proyecto, me hacía gracia la descripción de Rosángela al inicio, acerca de nuestra amiga Nancy. Y efectivamente, me parece que es intenso e irresistible también este proyecto, porque habla de una herencia familiar que se convierte en una herencia cultural, social, comunitaria, y entonces me parece que también está buenísimo esa hermosa casa de adobe que nosotros vimos en esa foto, como una invitación de agüita fresca, ¿no? Como decimos también en el norte, las acequias que siempre hay al fondo de las casas, traen como aguas nuevas, ¿no? Y tenía un poco que ver con esto de la búsqueda de actualizar esas como prácticas ancestrales que decía la Nan, que también tenían que ver con su obra. A mí me parece linda esa invitación, cuando se pueda también, a que puedan llegar, y toma un tiempo llegar claramente. Los valles calchaquíes implican un camino de montaña, es camino sinuoso, ¿sí? Eso quizás lo hace mucho más interesante también a ese relieve, ¿no? Entonces, yo creo que tiene también esas notas de identidad que son propias, que empiezan con la obra de Nancy, pero además con esa necesidad de Nancy, de Rosángela, de Genoveva, de extender esto y de hacerlo como, de compartirlo, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo irresistible del proyecto y me encanta también poder estar desde el lugar de la fruición de alguien que no soy ceramista claramente, pero sí me considero una disfrutadora del arte que ustedes hacen. Entonces, también me parece que eso abre, y en ese punto, bueno, soy pedagoga, creo que está buenísimo también pensar esto que también Rosángela decía, de qué cosas interpelan eso que hace a la subjetividad de cada uno, y esto de cómo se identificaban, por ejemplo, como ceramistas. Digo, hablando de la encuesta, también pensando esos puntos de unión, el espacio o el territorio de lo educativo tiene que ver también con la construcción de subjetividad. Entonces, me parece que ahí nos unimos y que eso también es convocante del proyecto. Así que mil gracias por pensar en mí también. Y invitados todos a llegarse a Tanca, ya sea por las redes y mediante la encuesta, o cuando quieran hacer el camino sinuoso y llegar a esa linda casa y a ese precioso paisaje. ¿Cómo viene la cuestión COVID en Tucumán? La región está complicado. Por ejemplo, Catamarca, que es donde está la casa, recién están comenzando a multiplicarse los casos. Entonces, sí, Tucumán, Salta y Jujuy están trabajando en acuerdos para poder circular por estas provincias, pero Catamarca todavía sin novedades. Ajá. Está cerrado por ahora. Sí. Todo lo que están haciendo es a nivel por internet, digamos. Sí. Graciela. Sí, totalmente, Mili. El viaje desde Tucumán hasta los valles, hasta la casa, es increíble cómo va cambiando el paisaje, es una experiencia en sí misma, independientemente que vayan o no a la casa, el circuito de los valles calchaquíes, las montañas, los lugares, la gente, es
realmente vale la pena. Bueno, tenés espacio para 50 personas, que somos más o menos los que estamos acá, porque queremos ir todos. Es muy entusiasma, dan ganas de estar. Hacemos un charter. Siempre se puede hacer algo, sea en carpa, sea tirando colchón, sea, no sé, hablando en el pueblo, quién puede recibir, o sea, de eso descontado. Gracias, Nancy. No sé si queda alguna otra pregunta, ya llevamos 1 hora y media pasaditas. Si no, ya vamos cerrando, agradeciéndoles una vez más por contarnos esta experiencia maravillosa y por hacerla, por estar generando esta maravilla. Bueno, yo solamente, a ver, soy Anita, ¿sí? Acabo de llegar hace un ratito, tuve un problema, me da mucha lástima porque quería saludarlas muchísimo, también a Nancy también a Rosángela, a las que conocí en el mismo lugar, en el mismo año, en el barro Calchaquí, en Salta, el segundo barro Calchaquí que se hizo, y bueno, de ahí conservo, digamos, muy lindos recuerdos de los días que hemos pasado allá ahí haciendo cerámica en la plaza. Anita, te estaba extrañando. Todas. Anita, llegué muy tarde. Me he dado cuenta, Anita, sos una malcriada. Tuve un problema, mirá, hacía mucho que no me pasaba, las chicas, bueno, se deben acordar, me agarró una pataleta mal, bueno, nada, me tuve que ir a la casa de Rosa y acostarme porque me sentía muy mal, siempre con mi bendito estómago, pero me desmayo y nada. Miren, yo les quiero agradecer de nuevo esto, quiero cerrar agradeciendo y sobre todo a Graciela, porque si no fuese como personas como ella que se contactan, o Belén Chamorro, que el año pasado me invitó a la primera Bienal de las Artes del Fuego en Mar del Plata, yo realmente no aparezco, digamos. Entonces, agradecerles eso, agradecerles el espacio. Hay un montón de gente que yo sigo y con la que me encantaría charlar, pero no se ha dado el momento, no se ha dado la situación, llegará, yo sé. Entonces me pone muy contenta poder de pronto hoy haber cruzado palabras con Florencia Melo, con Belén Alonso, que no he tenido antes un intercambio de ningún tipo, y mucha gente, Mirta, bueno, Vilma, tanta gente que estoy viendo, y los que han respondido a la encuesta, que son nuestros grandes maestros, grandes personas que admiro un montón. Realmente siento eso que les decía al principio, ¿no? Como muy querida, muy querida y acompañada siempre en todo esto que yo he venido haciendo. Bueno, Rosángela descontado. Bueno, nosotros también, Nancy, estamos muy contentos de haberte escuchado. Hola, Para mí fue un gusto conocerte. Así que, bueno, gracias a las dos. Y bueno, vamos en 15 días a escuchar la charla con Alberto Viñati. Bueno, vamos a abrir los micrófonos para darle un aplauso a las chicas por su maravilloso proyecto. Bueno. Felicitaciones. Gracias, Nancy, gracias, Rosángela.